Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona, Nico y Teodoro. Hoy vamos a dejar descansar a los mamíferos por un rato, ya que vamos a hablar de aves, pero no de cualquier tipo de aves, sino de las aves que más han acompañado a la humanidad en su historia. Hablamos de las famosas aves de corral. ¿Cómo se domesticaron? ¿Cuáles especies integran este grupo? ¿Qué usos les da el ser humano? Y mucho más vamos a ver en este gran video sobre las aves de corral. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas y disfruten este video de Diario del Reino Animal. Para entender a las aves de corral es necesario entender qué es la avicultura, y acá Teodoro nos va a explicar. La avicultura, por definición, es la actividad de criar y cuidar aves, además de aprovechar sus derivados, sean carne, plumas o huevos. Y sí, esta actividad es uno de los pilares sobre lo que se ha basado el progreso de muchas sociedades modernas, pues las aves se han adaptado muy bien a una producción industrial, que ha permitido producir grandes cantidades de alimento a un bajo costo. La avicultura puede ir desde la cría de pollos, patos y pavos, hasta la crianza de avestruces, canarios y codornices. Lo más importante de la avicultura es la especie de ave que se está criando, pues no es lo mismo criar pollos que criar patos o gansos, puesto a que tienen necesidades, cuidados y comportamientos diferentes. Pero ¿hay algo que tengan en común las denominadas aves de corral? En realidad, Fiona, sería difícil crear un único grupo taxonómico que agrupe a las aves de corral por su tipo y por los productos que nos brindan, puesto que estamos hablando del uso que los humanos les damos a las mismas y no de sus relaciones de parentesco. Las aves de corral de las que los seres humanos hacemos usos existen en dos órdenes: el de los galiformes, conformado por los faisanes, pavos reales, pavos silvestres o guajolotes, gallinas y codornices, y el de los anseriformes, conformado principalmente por patos y gansos. Y una vez sabido esto, vamos a empezar con la primera ave de corral, que ya me imagino que estaréis adivinando cuál es. Si habéis adivinado que íbamos a hablar de las gallinas y los gallos, estáis en lo correcto, pues la primera especie que vamos a analizar de las llamadas aves de corral es Gallus domesticus. Los pollos domésticos son la especie más importante en el ámbito de la avicultura, pues solo en el 2020, la población de estos animales superaba los 33.000 millones de ejemplares, y la gran mayoría provenía del continente asiático, un 46%. Esta especie presenta un claro dimorfismo sexual, y con esto decimos que machos y hembras tienen diferencias muy marcadas pese a ser de la misma especie, pues las hembras son más pequeñas y reciben el nombre de gallinas, los machos son un poco más grandes y reciben el nombre de gallos. Todos ellos son criados por los seres humanos para obtener carne y huevos, que son usados para alimentación. La domesticación de los pollos se produjo al menos hace unos 7.400 años. Su ancestro silvestre es el gallo banquiva, una subespecie de los llamados pollos silvestres originarios del sudeste asiático. Los gallos banquiva son más pequeños que las razas domesticadas de gallinas de la actualidad y tienen la capacidad de volar, aunque no por largas distancias, pues sus alas, al ser cortas, no se lo permiten. Se tienen evidencias arqueológicas de gallinas que datan de hace 8.000 años en China y que luego fueron expandiéndose hacia Europa occidental, posiblemente a través de Rusia, y se cree que esta domesticación, la de las gallinas, pudo haberse dado por separado en la India, o que las aves habían sido introducidas a través del continente asiático por la parte sur. Estas aves son de hábitos gregarios, es decir que viven en grupos. Estos grupos se miden por una jerarquía, que se desarrolla desde la primera semana de vida del polluelo hasta que queda establecido desde las 7 semanas. Hay un macho dominante, que rige y domina al resto, y otro macho que es el que más abajo está en la jerarquía, y es sometido por todos los demás. En el caso de las hembras, las gallinas tienen una jerarquía diferente, y esta no entra en la dominancia de los machos. Aunque las hembras se sienten seguras con la presencia de un macho, pues algo que no muchos saben es que pese a estar domesticados, los gallos tienden a ser agresivos y muy territoriales.
Si eres un humano y no te persiguió un gallo o una gallina, no tuviste infancia, aunque las del videoclip tenían hambre, y no estaban enojadas. La dieta de las gallinas es omnívora, tirando un poco hacia la insectívora, pues aparte de poder digerir brotes y semillas vegetales, son capaces de digerir insectos, e incluso se tiene evidencia en un vídeo de que estas aves cazan de vez en cuando pequeños roedores para consumirlos. Creo que a cierto felino le están quitando su chamba. Creo que ya es momento para que este gato salga del armario. ¿De qué hablas, Teodoro? Verán, Fiona, Nico, soy un gato que no sabe cazar ratones ni ratas. Ay, Teodoro, tranquilo, nosotros sabemos que no sabes cazar ratones ni ratas, así que no te sientas mal. Por ahora continuemos con el video. Las gallinas y los gallos, como bien dijimos, son criados para obtener carne y huevos, y para lograr la mayor eficiencia en producir estos bienes, se ha llevado a cabo un proceso de selección artificial, como en todos los animales domésticos, en el que se seleccionaron los mejores atributos de los ejemplares y dejaban que estos ejemplares eran los únicos que se reprodujeran y no el resto. Asimismo, podemos encontrar dos tipos de razas de gallinas, las camperas y las ponedoras. Las gallinas ponedoras, como bien dice su nombre, se las cría para la producción de huevos que están destinados al consumo por parte de los humanos. Estas aves ponen huevos sin la necesidad de un macho, es decir un gallo, y esta es la principal diferencia de los huevos destinados como alimento, puesto a que por más incubado que estén, de ellos no surgirá un polluelo, en comparación a los huevos de las gallinas, que si fueron fecundados por un gallo, aunque algunas veces por error, un huevo fecundado termina siendo vendido junto a los huevos no fecundados. La producción de huevos anuales por gallinas es de 300 huevos, o sea que todas las gallinas ponedoras de una explotación ponen un huevo al día. Luego tenemos a las gallinas camperas, que como dice su nombre, son gallinas criadas al aire libre. Sobre el propósito, la verdad es que muchas razas conocidas de pollo son doble propósito, es decir pueden criarse para obtener huevos como para obtener carne. Pero luego tenemos que algunos gallos son agresivos desde nacimiento, estas aves son usadas para las peleas de gallos, que si bien, esta actividad es ilegal en algunos países, en otros está permitida, y el ganador es el gallo que deje fuera de combate a su rival, es decir son peleas a muerte en la mayoría de los casos. Con esto ya cerramos el capítulo dedicado a las gallinas, y pasamos con la siguiente especie, un ave de corral que es muy apetecida gastronómicamente. Nuestra segunda ave de corral es el pavo o guajolote, como les dicen en México. Es una especie muy conocida en el hemisferio norte por la tradición del Día de Acción de Gracias, donde se lo consume. Su nombre científico es Meleagris gallopavo domesticus, cuando nos estamos refiriendo obviamente a la subespecie domesticada. En comparación a las gallinas, los pavos domésticos son realmente imponentes, puesto a que se trata del ave de corral más grande, si no contamos a las explotaciones de avestruces. Un pavo macho pesa 11 kilogramos y una hembra llega a los 5,4 kilogramos, mientras que los gallos pesan por lo general 4 kilogramos. El género Meleagris cuenta con dos especies. Meleagris ocellatus, conocido como pavo ocelado y es el más hermoso de este género, por sus colores azules de la piel. Meleagris gallo pavo, el guajolote o pavo común, del que descienden los pavos domésticos. Las dos especies del género Meleagris son originarias del continente americano. La subespecie doméstica pudo haber descendido del pavo salvaje mexicano, y se cree que dicho proceso está ligado a las interacciones con humanos, especialmente indígenas del centro de México, quienes empezaron con una selección artificial, domesticando al ave para obtener huevos y carne. Que los huevos y la carne del pavo eran un bien preciado para los indígenas del centro de México, las plumas también eran un bien preciado, que lo usaban con fines de decoración u ornamentación. Posteriormente, en 1498, los españoles llevaron a los pavos domésticos hacia Europa, donde iniciaron un proceso de reproducción de la especie en este continente. Como dato curioso, los pavos eran asociados por los aztecas a su deidad Tezcatlipoca.
Los españoles fueron desarrollando razas propias de esta ave, seleccionando a los ejemplares que tuvieran la carne más apetecible, y así llegaron a conseguir ejemplares de gran tamaño corporal y de rápido crecimiento. Un hecho gracioso es que en el año 1540, desde Madagascar con vía Turquía, llegaron las gallinas de Guinea, que erróneamente los ingleses confundieron como una subespecie del pavo, razón por la que en el idioma inglés al pavo se le llama turkey. Antes del siglo XX, tener un pavo como cena de Navidad era un lujo solo para pudientes, los que con él reemplazaban al típico ganso de las mesas de las clases obrera, y varios hechos ocurridos durante el siglo XX hizo que los humanos le bajaran el precio a la carne de esta ave, haciendo que el pavo se volviera más asequible para las clases humildes y que sea más barato y estuviera más disponible. En 1940, la producción avícola del pavo se convirtió en algo popular, aprovechando el hecho de que se contaban con sistemas de refrigeración y mejoras en las embarcaciones de transporte, hicieron que estas aves lleguen a más mercados, por más lejos que estuviesen, así como las grandes mejoras en la lucha contra las enfermedades que padecían las aves, aumentó la producción y esta vino acompañada por las preferencias de los consumidores. En cuanto a sus características de fenotipo y físicas, los pavos domésticos se crían muy fácilmente en las regiones de clima templado de todo el mundo, siendo un ave de corral muy popular, aunque con la agricultura industrializada, se ha hecho que su producción sea más económica, teniendo en cuenta el volumen de carne que produce cada ejemplar. La vida útil de un pavo domesticado es de 10 a 15 años. Los ejemplares domésticos de esta ave tienen un plumaje blanco, aunque también son comunes los ejemplares marrones, negros o bronceados entre muchos otros. Como el pollo, el pavo presenta un marcado dimorfismo sexual, en el que el macho es más grande y vistoso que la hembra. Al igual que ocurre con los gallos y las gallinas, existen en el mundo diversas razas de pavos domésticos que surgieron mediante selección artificial. Algunas de ellas las veremos brevemente a continuación. Entre todas las aves de corral que vimos en este video, empezamos con la primera semiacuática. Hablamos de los patos domésticos. De nombre científico Anas platyrhynchos domesticus. Su ancestro silvestre pudo haber sido el Anas platyrhynchos o ánade real, una especie con un claro dimorfismo sexual en el que el macho tiene la cabeza verde y la hembra es de color marrón. Y esta especie es capaz de volar, cosa que algunos patos domésticos no pueden hacer. La principal razón de por qué los patos domésticos no pueden volar es que sus alas son más livianas y cortas en comparación a la de los patos silvestres, además de que los patos domésticos tienen las patas más grandes y pesadas, otra razón más de por qué no puedan volar. Mientras que un pato silvestre adulto llega a pesar hasta los 1,6 kilogramos, los patos domésticos llegan a pesar hasta los 4,1 kilogramos, una diferencia muy notable. Los patos fueron importados de China a Europa y América del Norte en los años 1800 y fueron vistos en exposiciones desde 1878, y a diferencia del resto de animales de granja, los patos domésticos conservan muchas características de sus antepasados silvestres, por lo que pueden sobrevivir sin problemas en la naturaleza, y pueden cruzarse con los ejemplares silvestres, produciendo descendencia fértil, y eso explica por qué hay patos de colores marrones y blancos en parques o en la naturaleza.
Los patos silvestres prefieren vivir en lagunas, ríos, y aguas costeras próximas a la orilla, pero los ejemplares domésticos se conforman con vivir en charcas, o cultivos cercanos a canales de riego, lo que hace que los patos domésticos sean muy adaptables. Lo más sorprendente es que algunas poblaciones del ánade real o pato silvestre son descendientes o tienen remanentes de los patos domésticos que fueron soltados en la naturaleza. Básicamente sufrieron un retroceso muy grande en su domesticación, haciendo que los ejemplares domésticos se asilvestraran, mismo caso con las palomas. Los patos silvestres son muy gregarios, ariscos y desconfiados de los seres humanos, pero los patos domésticos no suelen temerle mucho a los humanos. Es más, estas aves a veces anidan cerca de asentamientos de la especie de mico, para protegerse de depredadores como los zorros. Ahora, en cuanto al motivo de la crianza de patos, estas aves como los pollos y los pavos, son una fuente de alimento. En el continente asiático se comercializa con los huevos y la carne de estas aves. Se dice que los patos son más resistentes y fuertes que los pollos y que tienen menos probabilidades de enfermar que estas aves, pero eso sí, que se enfermen menos no quiere decir que hay que descuidarlos. Como a todo animal doméstico, la atención veterinaria es vital para su salud y bienestar. Cabe resaltar que el ánade real no es la única especie domesticada de pato. En el continente americano se tiene el pato criollo, que desciende del pato negro silvestre o criollo silvestre de la especie Carinia moscata. Se sabe que la variante doméstica del pato criollo se puede cruzar con patos ánades real, pero los patos criollos son más grandes que los patos domésticos descendientes del ánade real. La última de las aves de corral comunes que vamos a analizar en este video son los gansos domésticos, de la especie Anser domesticus. Quizás junto a los gallos de pelea, los gansos son las aves de corral más cascarrabias que existen, debido a que si perciben una amenaza para ellos o sus polluelos no dudarán en atacar. Es más, incluso llegan a atacarte si no les estás haciendo nada, como si tu presencia llegara a incomodar a los gansos cuando estás cerca de su territorio o corral. Pero viéndole el lado positivo, los gansos son aves monógamas, es decir, cuando se emparejan lo hacen de por vida y eso es hasta que la muerte los separe. Los gansos son aves semiacuáticas como los patos. Estas aves se las cría para obtener su carne, huevos y derivados. Aunque dejando fuera el lado alimenticio de la crianza de ocas, que es como también se les conoce, a los gansos se les cría como aves ornamentales en estanques, patios y jardines. Entre las variedades domésticas de los gansos tenemos la variedad de Tolosa, un ave caracterizada por su plumaje marrón, es proveniente de la cría selectiva de los gansos de Toulouse en Francia. La variedad de Ampurdán, que es producto de la cría selectiva en la región del norte de Cataluña, y se caracteriza por ser de color blanco con un copete en la cabeza. Y como no tenemos mucho más que decir de los gansos, vamos a pasar con la parte de mitos y curiosidades de las aves de corral, así como aquellas especies que también son criadas por los humanos. Una de esas especies que también son criadas en la avicultura son los avestruces, pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurriría criar un ave que tiene el potencial de matar a un ser humano o a cualquier animal pequeño con sus poderosas patas? Bueno, se sabe que los avestruces criados en granjas son más pequeños y un poco más dóciles que los avestruces silvestres. A esta variedad de avestruz se le conoce como African Black y su nombre científico es Strutio camelus domesticus. La crianza del avestruz puede ir dirigida tanto para la producción de carne y piel hasta la producción de huevos y plumas. Se sabe que los avestruces domésticos son muy adaptables a las condiciones climáticas diferentes de su entorno natural. Otra ave criada en cautiverio es el pavo real, Pavo cristatus. Estas aves tienen un dimorfismo sexual muy marcado,
pues los machos tienen una gran cola que se les hace atractivas a las hembras. A diferencia de las avestruces y las otras aves que conocimos anteriormente, los pavos reales son más bien criados como un animal de ornato, casi como una mascota, debido a que si bien antes se consumía su carne, ver cuando un pavo real macho expandía su cola y mostraba los vivos colores de sus plumas sin duda era un espectáculo muy bello de ver y que era mejor que consumirlo. Ahora, hablando de los mitos que se tienen de las aves de corral, quizás quien no ha escuchado que a los pollos se les inyectan hormonas y que por eso están así de gorditos. Este mito ha sido desmentido por varios expertos en el tema, pues la realidad es que el uso de hormonas en pollos es innecesario, y jamás se ha usado, puesto a que para lograr los pollos más grandes y que produzcan mejor carne, la producción ha ido enfocada en los siguientes aspectos: el mejoramiento genético, una mejor nutrición, implementación de medidas a favor de la medicina preventiva, mejoramiento de condiciones de alojamiento. Estos 4 factores hacen que los pollos de granja produzcan más carne y nada tiene que ver el uso de hormonas, ya que sería un gasto de dinero y tiempo innecesario. Y para finalizar ya con el video, cabe resaltar que en las explotaciones ganaderas, sean de aves o mamíferos, se busca garantizar el bienestar animal, puesto a que para vender carne, piel o huevos, los animales deben estar en óptimas condiciones de salud, así como evitarse el mínimo estrés, pues después esto se ve reflejado en los productos que den los animales. Y con esto terminamos de hablar sobre las aves de corral.